Hola a todos, esto es Historia en Pantuflas. En videos anteriores tratamos distintos temas específicos sobre los vikingos, donde nos fuimos acercando a un tema en particular que no pudimos tratar, pero sí lo haremos en este capítulo: la guerra en la época vikinga. Al día de hoy asociamos a los nórdicos como guerreros, en gran parte gracias a la imagen que nos quedó de los vikingos desde su primera aparición. El romanticismo y posteriormente el nacionalismo ayudaron a consolidar esta idea. Los vikingos, por el simple hecho de ser nórdicos, no tenían un gel especial que los hiciera mejores guerreros que el resto de los pueblos europeos, pero por un tiempo los vikingos adquirieron fama de invencibles, sobre todo por la modalidad de sus ataques. Cuando hablamos de un raid de vikingos, nos referimos a un tipo de ataque fugaz sobre una población costera casi sin defender, en el que participaban pocas decenas de invasores en apenas un puñado de barcos. Tenían el objetivo de obtener botín sin mucho esfuerzo y sin muchas bajas. Los ataques duraban lo que tardaban los invasores en bajar de los barcos, vulnerar las defensas locales, asaltar los edificios en busca de riquezas y huir a los barcos con el botín. Esa táctica de ataques rápidos fue muy efectiva durante las primeras décadas de la época vikinga. Sin embargo, para mediados del siglo IX, los nórdicos comenzaron a organizar invasiones a mayor escala. Esto pasó porque los reinos europeos comenzaron a prepararse mejor para defender sus costas, pero también porque los nórdicos mismos comenzaron a quedarse sin espacio para expandirse dentro de Escandinavia, y esto provocó conflictos entre los mismos reinos nórdicos. La invasión de los ricos dominios en otras partes de Europa les otorgó entonces una causa en común, pero sobre todo la oportunidad de enriquecerse enormemente. Así, en el 844 y el 859, grandes grupos de vikingos asolaron las costas del Mediterráneo. En el 845, un gran ejército vikingo sitió y saqueó París. Entre el 865 y el 878, un ejército danés, conocido como el Gran Ejército Pagano, liderado por Ivar el Deshuesado, conquistó casi toda Inglaterra. Y de allí un grupo de vikingos cruzó el Canal de la Mancha y volvió a sacar París en el 885. Apenas algunos años después, los nórdicos ya habían fundado el reino de Jorvik en Inglaterra, el ducado de Normandía en el norte de Francia y el Rus de Kiev en las actuales Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Ya dijimos en videos anteriores que los nórdicos creían firmemente que la muerte en batalla era la más gloriosa que podía tener un hombre. La recompensa por morir luchando era renacer en el Valhalla junto a Odín. También dijimos que sus líderes obtenían ese puesto por su fama de grandes y victoriosos guerreros, y que por otro lado había leyes entre los nórdicos que castigaban la cobardía entre los hombres. Sin embargo, más allá del honor y de la gloria, lo que motivaba también a los hombres a participar de una expedición era la esperanza de obtener un buen botín. Cualquier hombre libre podía participar de la expedición siempre que pudiera portar un arma, y la recompensa por participar de un saqueo victorioso dependía de su grado de participación en el mismo, pero también de su rango social. Muchos en la Europa cristiana estaban impresionados por la forma de luchar de los nórdicos, y por esa razón muchos fueron contratados como soldados profesionales o como mercenarios. El emperador del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, creó la Guardia Varega con vikingos mercenarios provenientes originalmente del Rus de Kiev, con el objetivo de que estos fuesen su guardia personal. También los huscarles eran soldados nórdicos que tenían como dedicación ser el ejército profesional del rey danés, pero incluso los reyes anglosajones adoptaron su uso hasta la conquista normanda. Finalmente estaban los míticos Jomsvikings, que se creían en una selecta orden de mercenarios paganos del siglo X y XI, aunque solo sabemos de ellos por sagas. Cada expedición de saqueo contaba con un líder que podía ser un jarl o un hersir, que era el que organizaba los ataques y luego repartía el botín obtenido con el resto de la tropa. Muchas veces, el carisma del líder motivaba la participación de una mayor cantidad de personas. Cuando los nórdicos comenzaron a organizar invasiones a mayor escala, no es casualidad que los primeros en hacerlo hayan sido los reinos mejor consolidados. Los reyes tenían su propio ejército, pero además cada uno convocaba a sus jarlar para que los sirvieran.
Cada Jarlar también tenía su propio ejército personal, pero a su vez, cada Jarl convocaba a luchar a sus Hersirs, y el deber de cada Hersir era contribuir con 20 hombres de su lugar de origen. El grueso de las tropas nórdicas estaba compuesto por soldados de a pie, lo que llamamos infantería. Según su equipamiento para la batalla, la infantería podía ser pesada o ligera. La primera estaba compuesta por hombres nobles e importantes de la sociedad nórdica, mientras que la segunda estaba integrada por hombres reclutados en los pueblos. En relación al tipo de equipamiento, las tropas ligeras contaban con una lanza larga o un hacha y quizás un cuchillo, y algunos de ellos reemplazaban la lanza y el hacha por el arco y flecha. Llevaban relativamente poca protección, más que quizás un escudo pequeño, y algunos llevaban una armadura de cuero. Su función en la lucha era la de moverse rápidamente en el campo de batalla para desgastar a las tropas enemigas. La infantería pesada, en cambio, estaba mejor equipada para soportar el choque con el enemigo. El arma principal del soldado nórdico pesado era también el hacha de mango corto o mediano, ideales para ser empuñadas con una sola mano. Con la otra empuñaba un escudo redondo de casi 1 metro de diámetro, aunque también podía ser un escudo en forma de lágrima llamado kite. Como arma accesoria llevaban una espada larga que muchos nobles la preferían por sobre el hacha. Como parte de su armadura, los más adinerados vestían una cota de malla. Finalmente, para proteger la cabeza, podían usar yelmos de distintos tipos. Y no, ninguno de ellos tenía cuernos. Lo lamento, pero esa clásica imagen de los vikingos es un mito nacionalista del siglo XIX, cuando para representar el ciclo de óperas de Wagner, que trataban sobre la mitología nórdica, el diseñador Carl Emil Doepler traspuso los cascos con cuernos de los caballeros teutónicos medievales a los cascos vikingos. Los ejércitos nórdicos luchaban como parte de un ejército compacto. La infantería pesada formaba unida llevando sus escudos al frente para formar el llamado muro de escudos. Ambos ejércitos chocaban sus formaciones de infantería pesada y usualmente ganaba el ejército que lograra romper la formación enemiga. Para lograr esto, no solo se valían de la fuerza de los infantes pesados, sino que la infantería ligera y los arqueros de cada bando ayudaban, intentando desgastar por los costados al ejército enemigo. Las grandes matanzas en batalla solo se daban cuando una de las formaciones era vencida y sus soldados se retiraban al perder la cohesión, que en la desbandada resultaban una presa muy fácil para las tropas perseguidoras. Finalmente, era común ver también entre los ejércitos nórdicos algunos hombres que luchaban semidesnudos o apenas cubiertos con una piel de oso o de lobo. Estos eran los berserkir. Estos personajes particulares eran bastante distintivos porque entraban en trance mediante el uso de hongos alucinógenos o enormes cantidades de alcohol. Esto le aseguraba al berserker no sentir ni miedo, ni frío, ni dolor a la hora de combatir, aunque con toda seguridad le restara eficiencia como soldado. Obviamente no todos los nórdicos peleaban en estado berserker. Después de todo, lo único que te aseguraba aquello era estar cenando esa misma noche en el Valhalla. Sin embargo, esto evidentemente causaba terror entre los enemigos, y muchos relatos de la época lo destacan. Los nórdicos llegaron hasta nuestros días asociados a los vikingos, con fama de valientes y violentos guerreros paganos sin respeto por Dios. Sin embargo, ni la valentía, ni la violencia, ni la religión son determinantes en la eficacia militar. Es cierto, la guerra para los nórdicos tenía un significado especial en términos religiosos, y la expectativa de ir al Valhalla los motivaba a no mostrar cobardía en el campo de batalla. Finalmente contaban con el temor de sus enemigos por la mala publicidad que tenían. Pero de todas maneras son muchos los ejemplos de ejércitos paganos que fueron derrotados por ejércitos de otra confesión, justamente porque estos demostraron al final tener mejor capacidad militar. La cristianización de los reinos nórdicos contuvo de alguna manera la violencia de estos hacia las iglesias y evitó que aquellas fueran objeto de saqueo. Sin embargo, como vimos, la nueva fe no calmó para nada sus ansias de expansión. Los reinos nórdicos continuaron durante todo el resto de la época vikinga y posteriormente también sus campañas de conquista en distintos reinos, y fueron parte importante
de los ejércitos que llevarían adelante durante los siglos siguientes las cruzadas. Espero te haya gustado el video. Ya que estás, suscríbete, comentá, danos me gusta o criticá. Nos vemos la próxima.